Buscamos la palabra de hoy en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La copastora Jim va a compartir la palabra. Oramos. Padre, en este momento, Señor, esta palabra que recibimos, que sea tu palabra, Señor, no la palabra proveniente de otro ser humano, sino la palabra tuya, guiada por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Señor, para esto necesitamos humildad, porque no nos estamos humillando ante las personas, sino ante vos, Señor, y queremos escucharte. Esta palabra que va a que servirá de guía, tal vez de reprimenda, de protección, de fuerza, poder, de perdón, lo que nosotros necesitemos en este momento. Te damos las gracias por todo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta semana yo escuché esta historia también lo dije en el primer culto, ¿cuál teléfono descompuesto? Porque es historia de alguien que contó, o sea, yo soy como el tercer tramo más o menos de la historia, así que no sé cuán fiel es, no sé si están bien los detalles, esto no es lo importante, sino lo que esa historia, tal como yo escuché, me impactó a mí y me llevó a que preparara la palabra del día de hoy. Pero ¿de qué se trataba la historia? La historia era de una persona quien había dicho esto, le había contado esto a otro diácono de la iglesia, diciendo que en realidad ella, no sé, como en coreano no hay género cuando cuentan, ¿no? Dice, lamentaba todo lo que había entregado a la iglesia o todo el esfuerzo que había hecho para la iglesia, porque sentía que no había sido recompensado de la manera adecuada y que no sentía que hubiese ganado algo con respecto a esto, a todo lo que había dado para la iglesia, ¿no? Supongo que se refiere desde el tiempo que dedicó haciendo tal vez punzá o rindiendo el culto o aún haciendo la entrega de la ofrenda, ¿no? Y que sentía que había perdido tiempo, que había perdido, ¿no?, energía, estas cosas. Y por lo tanto había decidido, no sé, si tenía en su corazón este deseo de no venir más a la iglesia o ya lo hizo o lo está cuestionando, no sé, pero llegó hasta ahí la historia. Entonces yo estuve pensando sobre eso y dije, no debe ser el único, ¿sí? Porque en algún momento creo que hasta yo también me sentía de ese modo, ¿no? Y ayer también en el desayuno, vieron que hay desayuno después de Sebyongnieve, los sábados, porque son los líderes, ¿no?, del célula, de cada fuso, cosas así. Y en un momento dado, Simon Jondosa님 le decía a un 선생님 de su fuso, sí, así aprendes cómo es ser explotado. Y yo dije, esto es tal vez lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y dije, ¿por qué nos sentiremos así? Justamente en este domingo, que es domingo de agradecimiento, si uno tiene este corazón, ¿podremos agradecer a Dios? Si sentimos que Dios no nos recompensó de este modo, del modo que desearíamos haber sido recompensados, ¿podremos agradecer a Dios? ¿Es posible esto? Y yo dije, depende de lo que vos hayas obtenido. Si Dios te hubiera dado mucho, entonces ¿no te estarías quejando de ese modo y estarías lleno de agradecimiento? Y yo empecé a ver la gente de mi alrededor, mis conocidos, mis amigos, por ejemplo, y dije, porque de todos mis amigos yo creo que
a la que le fue peor es a mí, digamos, ¿sí? O sea, quiero decir, a nivel, no tengo casa, no tengo auto, no tengo marido, no tengo hijos, no tengo fortuna, no tengo una cuenta millonaria, en ese sentido. Y dije, tengo gente a quien le fue mejor, a quien le fue no tan bien. Tengo gente a quien le fue re bien, ¿no? Y gente que le fue bastante mal. Y me di cuenta que el agradecimiento a Dios no depende en realidad de lo que hayan alcanzado o recibido. Hay personas que recibieron un montón y viven como si lo hubieran hecho ellos. Y yo realmente esto concretamente una amiga mía, la conozco desde muy chiquita. Vamos, lo que hiciste vos está bien. Sí, te sentaste a estudiar, pero en realidad el resto te lo hizo tus papás y te lo hizo Dios. Pero no está agradecida. Pero conozco otras personas que no tienen tanto. De hecho, otra amiga mía, cuyo marido le iba re bien y en un momento dado como que se desmoronó todo, está súper agradecida. Entonces no depende de esto. Me empecé a cuestionar, ¿por qué algunas personas pueden agradecer? ¿Por qué algunas personas no pueden agradecer? ¿Y qué tiene que ver esto con qué parte de nosotros? La palabra del día de hoy, por ejemplo, dice que busquemos primero por su reino y su justicia, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, que no tenemos que afanarnos, preocuparnos por nada, que si buscamos por su reino y su justicia, Dios nos va a dar por añadidura todo el resto. Entonces, nosotros deberíamos estar súper agradecidos todo el tiempo, ¿cierto? Miren la garantía que tenemos. Sin embargo, esto no ocurre. No estamos agradecidos todo el tiempo. No estamos alabando a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Entonces, luego de haber estado leyendo la palabra, tratando de entender nuestros corazones, encontré dos razones por las cuales tal vez no estamos agradecidos. La primera es que no agradecemos si creemos, estamos seguros de que el mundo funciona en base a la meritocracia. Meritocracia. Esta es una palabra que se usa mucho estos días. Si ustedes leen los diarios últimamente, los políticos, no sé por qué razón usan mucho esta palabra y no sé si tienen en cuenta exactamente lo que significa esta palabra. Esta palabra en realidad apareció por primera vez en 1958 en una novela como de ciencia ficción, ¿sí? Británica, que se llama El ascenso de la meritocracia. Es la primera vez en donde apareció esta palabra y no tenía buena connotación, era muy negativa. No era bueno decir meritocracia. El autor lo que quería decir es que una sociedad de meritocracia es una sociedad condenada. Pero se terminó de convertir en una buena palabra para nosotros. Meritocracia creemos que es esto. Yo hago este esfuerzo y recibo esta recompensa correspondiente, ¿no? Entonces, yo entrego mi tiempo, yo entrego mi talento y tengo que obtener una compensación. Y en la sociedad uno asciende necesariamente según mis méritos, o sea, mis esfuerzos y mis trabajos. Ustedes díganme si esto es verdad. Para mí no es así, ¿sí? Pero el mundo dice, no, si vos no te sacaste 10 es porque no estudiaste lo suficiente. Creo que los papás le dicen esto a los chicos. Si te sacaste un 5 es porque estudiaste para un 5. Si no te fue bien en tu trabajo es porque no hiciste suficiente esfuerzo. ¿No? Decimos esto, creemos que el mundo funciona en base a la meritocracia. Y esto hace que nosotros no podamos agradecer. ¿Por qué? Fíjense lo que dice en el versículo 36. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. ¿Esto qué significa? Afanarse en el griego original significa varias cosas. Significa primero preocuparse, es metafóricamente, ¿sí? Que mi corazón está muy ocupado en muchas cosas. Nosotros lo entendemos. Por eso en algunas versiones de la Biblia que ustedes deben tener, dice, no se preocupen, dice, ¿no? En este versículo. Significa literalmente, en realidad, que te tironean de muchas partes. Como te tiran de acá, te tiran acá, te tiran de acá, te dividís, ¿sí? Quiere decir esto. Pero también quería decir esforzarse para promover los propios intereses. O sea, yo estoy muy ocupado
tironeado por todas partes porque tengo que promover las cosas para mi propio beneficio y provecho. Entonces, cuando dice no os afanéis, ¿qué quiere decir? No se esfuercen, no realicen tanto esfuerzo, no realicen tanto trabajo, ¿no?, para promover sus propios intereses. ¿Qué es mi propio interés? ¿Qué comer, qué beber y qué vestir? Y dice que no hagamos eso, ¿sí? Y este es el concepto, la traducción que tenía en cuenta los traductores de la Reina Valera, por ejemplo. Por eso usan la palabra afanar, porque afanar en el Diccionario Real Academia Española tiene estos significados. Dice, entregarse a trabajo con solicitud congojosa. Congojosa quiere decir angustiante. Yo me entrego al trabajo, pero con un esfuerzo angustiante. Otro significado, hacer diligencias con vehemente anhelo para conseguir algo. O sea, yo trabajo para conseguir algo, pero vehemente anhelo. Mucho esfuerzo, con apasionado deseo y ansia. O sea, no es que yo trabajo para hacer el trabajo, sino involucra mucha angustia, mucho deseo, mucho corazón puesto en esto, ¿sí? Y tiene este significado también, trabajar corporalmente, físicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Quiere decir, no se angustien trabajando esforzadamente, con dolor, con congoja, físicamente, por estas cosas, para obtener estas cosas. Dice que no hagamos esto. Pero nosotros hacemos eso. Yo tengo que trabajar 100 para obtener el resultado correspondiente. Tengo que invertir 1000 para obtener el resultado correspondiente. ¿No es eso lo que hacemos? Pero acá dice que no lo hagamos. Jesús dice que no lo hagamos, porque estas son palabras de Jesús. Los que tienen la Biblia con las letras en rojo, con la palabra de Jesús, esta parte está en rojo. Lo dice Jesús. ¿Quiere decir que no trabajemos? No, no quiere decir esto. La Biblia claramente habla de la necesidad de trabajar como parte de nuestra identidad. Dios nos creó y en un mundo en donde no había necesidad de trabajar para comer, para vestir, para beber, porque era un mundo todavía perfecto, sin pecado alguno, Dios le dio una tarea de cuidar a los animales, de nombrar a los animales, de nombrar las plantas, de ser el mayordomo del jardín del Edén. Le dio un trabajo. Entonces es parte de nuestra identidad. Además, en segunda epístola a los tesalonicenses, esta palabra lo decían mucho los papás de mi generación, a los hijos, ¿no? Los que no están dispuestos a trabajar, que dice, no coman, ¿sí? Entonces hay que trabajar. El trabajo es demandado por Dios. Pero, ¿qué es lo que no demanda Dios? No nos demanda que nosotros trabajemos con el propósito único de beber, comer y vestirnos. Esto es lo que quiere decir cuando nos dice, no se preocupen, no se afanen, no se esfuercen para comer, beber y vestirse. Esto es lo que dice. ¿Qué significa esto? En otras palabras, como lo que yo digo, esto quiere decir que la meritocracia no funciona en nosotros, así que ni se molesten. Esto quiere decir. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona en los hijos de Dios la meritocracia? En general, y esto yo lo digo, lo vengo diciendo desde, creo que muchos de ustedes, desde que ustedes son Haxendel, yo dije lo mismo. La gente del mundo puede estudiar para 10 y se sacan 10. Pero fíjense, los hijos de Dios, a los hijos de Dios no les pasa esto. Esto no funciona, porque ese principio funciona para los que no son pueblo de Dios. Para los que son pueblo de Dios hay otro principio de funcionamiento. ¿Cuál es este principio de funcionamiento? En Génesis capítulo 26 sale la historia de Isaac. Dice que él en ese año sembró sus cultivos y cosechó 100 veces más grano del que había plantado. En otras traducciones dice que cosechó por cada uno 100. Esto quiere decir que cosechó mucho más. Es mucho mayor de lo que se merecía Isaac. Porque Isaac no se merecía, si con los principios del mundo, tal vez cosechar 2, pero 100, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. Esto lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros vemos este principio que funciona en la vida de Isaac y no es principio de meritocracia, ¿sí?
porque el principio de meritocracia no funciona de este modo. Con lo cual, cuando uno invierte en la bolsa y se juega en la bolsa, no es por mérito y nosotros lo reconocemos, es una cuestión de información y de suerte. Entonces, a Isaac le funcionó esto y nosotros nos quejamos al leer esto. Qué malvado que es Dios, ¿cómo puede ser? Él sembró una cosa y cosechó 100. No decimos eso, pero sí decimos que Dios es malo, que Dios me decepcionó cuando ocurre lo contrario. En el caso de Job, Job que era bueno, que rendía culto a Dios todos los días, que rendía culto no solo para suyo, sino rendía para sus 10 hijos todos los días. Un día él se quedó sin nada, entonces decimos, ¿cómo puede ser? Que Dios injusto. Nosotros estamos de acuerdo en que Dios infle nuestros sembradíos, nuestras semillas, pero no estamos de acuerdo en que desinfle nuestras semillas. Tenemos el mismo criterio, pensamos igualito que la mujer de Job. ¿Se acuerdan cuando Job le dice a su mujer, ¿cómo es posible que vos digas que lo bueno tiene que venir de Dios, pero lo malo no puede venir de Dios? Le dice eso a su mujer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La mujer pensaba que lo bueno venía de Dios, pero lo malo no estaba bien que viniera de Dios. Nosotros pensamos igual. Está bueno que se infle en 100, no está bueno que se desinfle. Esto es como pensamos, porque nosotros pensamos según este principio de meritocracia en el mundo. Pero no solo estamos haciendo eso, sino que lo que estamos haciendo es, yo selecciono lo que me gusta de Dios. A mí me gusta que Dios me dé más. No me gusta que me quite. Estamos coartando la autonomía de Dios. Le decimos, Dios, ¿cómo esto no lo puedes hacer? Vos no podés actuar según vos quieras. Fíjate lo que yo te di. Yo te hice diezmo. ¿Cómo puede ser que no me hayas devuelto esto? ¿Cómo puede ser que ocurra esta desgracia si yo voy a Kyue todos los días? Estamos seleccionando lo que queremos de Dios como si Dios no fuera Dios. Dios puede hacer, diciéndolo lisa y llanamente, como yo suelo decir, lo que se le canta porque es Dios. Pero nosotros no queremos aceptar eso. ¿Cómo funciona entonces con los hijos de Dios? Si no funciona el principio de meritocracia, ¿cómo funciona? Funciona, y yo, los que son más jóvenes creo que alguna vez me debieron de haber escuchado decir esto, funciona de este modo. En todas las cosas de nuestra vida hay que multiplicar por el factor Dios. ¿Sí? Ahora, el factor Dios a veces es positivo, a veces es negativo. A veces es un número grande, a veces es un número pequeño. Yo tengo 100. Multiplico por el factor Dios de 100, tengo 10.000. Por el factor de Dios 1.000, tengo 100.000, ¿no? Bueno. Pero imagínense que el factor de Dios a veces es negativo. Ni siquiera tiene que ser menos 100, menos 1. Entonces, el 100 que yo tenía, ¿qué ocurre? Se convierte en menos 100. Es así como funciona con los hijos de Dios. Entonces, yo trabajé muchísimo, me sacrifiqué, día y noche. Fui honesto, ¿sí? Me maté construyendo una carrera, tal vez un negocio, una familia, un proyecto futuro. Sin embargo, me da negativo. ¿Por qué? Porque siempre hay que multiplicar por el factor de Dios. Es a veces positivo, a veces negativo. ¿Por qué lo es? Es diferente en cada caso. No solamente, y esto quiero que lo tengan en cuenta, no es porque se porten mal que es negativo. En algunas ocasiones no es ni siquiera por eso. Existe una razón diferente para cada caso, para cada persona. Y eso lo tienen que descubrir ustedes en relación a Dios. Se lo tienen que preguntar. Dios les tiene que responder. Pero es diferente. Pero ocurre esto. Dios interviene, interfiere, multiplicando por más o multiplicando por menos. Es así como funciona. Entonces no funcionamos según los principios que se supone que son lógicos de este mundo.
Pero nosotros que creemos que las cosas tienen que funcionar de este modo, porque cuando yo invierto esto, quiero esto, si pensamos de este modo, no podemos estar agradecidos ante Dios. Porque no funciona con Dios. No es lógico. Dios, ¿cómo puede ser? Mira, fíjate, hace todo lo que quiere, lo que se le ocurre, ¿sí? Y después le va bien, tiene mucho más. ¿Por qué a mí? Y porque a él, en su vida, no se le multiplica por el factor de Dios. Por eso, en mi vida sí. Entonces, si nosotros queremos una cuenta tan exacta con Dios, la verdad es que no surge el agradecimiento de nuestros corazones. Pero realmente queremos una cuenta tan exacta. Si Dios hiciera una cuenta exacta con nuestra vida, con todos los días de nuestra vida, con todos los momentos, los pensamientos, los sentimientos, las acciones nuestras, ¿realmente nos conviene? ¿Ustedes creen que si Dios hiciera la cuenta exacta, podríamos recibir el perdón? ¿Podríamos recibir la gracia de Dios? ¿Podría haber restauración? ¿Podría haber amor para nosotros si Dios hiciera la cuenta exacta? ¿Nosotros realmente somos dignos para recibir todo eso? La segunda razón por la cual nosotros no podemos agradecer, y esta es la razón importante y grave y seria, y es que no confiamos en Dios. Decimos creer en Dios, sin embargo, no confiamos en Dios. Hay una como ligera, para mí, diferencia de matiz en esta palabra, ¿no? Bueno, yo te creo, pero no confío. La palabra del día de hoy pertenece al Sermón del Monte, ¿sí? El Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿sí? Son todos discursos de Jesús, por eso está todo en letritas rojas, ¿sí? Son un montón de sermones de Jesús y concretamente estos 3 versículos que leímos en el día de hoy pertenecen a una serie de palabras que habla Jesús acerca de nuestra relación con el dinero y las posesiones materiales, ¿sí? Todo el Sermón del Monte habla acerca de cómo tenemos que ser, cuáles son tienen que ser nuestras características y cualidades como hijos de Dios en el mundo. Y este pasaje en especial acerca de cómo tenemos que manejarnos con la plata, con las posesiones materiales. ¿Y qué es lo que dice? Jesús dice que tenemos que tener sabiduría, discernimiento. ¿Para qué? Para elegir si servir a Dios o si servir a Él la plata. No dice el mundo, es interesante, dice el dinero directamente. Y luego dice que hay que tener sabiduría y discernimiento para ver si acumulamos en este mundo, depositamos en este mundo o depositamos para el reino de los cielos. Y luego dice, para que nosotros acumulemos las riquezas para el reino de los cielos, para incentivarnos, nos dice lo siguiente, nos garantiza lo siguiente en el versículo 32 que leímos hoy. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, ¿sí? Dios está en el cielo. Y que está en el cielo es tu Padre, es tu Dios. Y dice, Él lo sabe, Él sabe lo que ustedes necesitan. Él dice, lo que dice es, Dios sabe todo lo que vos necesitas. Lo que necesitas en el cielo, no, lo que necesitas en la tierra, ¿sí? Por eso dice que no es necesario pedir, no hay que preocuparse. Nos dice eso. Y como Dios es tu Padre, vos no tenés que preocuparte. Podés acumular para el reino de los cielos y no para la tierra. No es necesario. Esto es lo que dice. Entonces no tenemos que preocuparnos. La palabra dice, bueno, buscamos por su reino, su justicia. Dios sabe cuáles son mis necesidades, me da todo lo que a mí me da. Yo necesito, entonces no tendríamos que preocuparnos, pero lo hacemos y nosotros no deberíamos estar tratando de acumular únicamente para la tierra, sino acumular para el cielo, pero tampoco lo hacemos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad o no somos hijos de Dios, o somos hijos de Dios, pero no confiamos en Dios. Es porque no confiamos en Dios, es una cuestión de fe. Si realmente creemos en esta palabra de Dios que dice, Dios es tu papá, ¿cierto? Esto es lo que está diciendo Jesús. Dios es tu papá, está en el cielo. Él sabe lo que vos necesitas y te lo va a dar.
Sin embargo, yo lleno este bolsillo de acá, este de acá, el de los pantalones, el bolsillo trasero, no sé, tengo una caja de seguridad. ¿Por qué? Porque no confío en que me vaya a proveer. Jesús, en los versículos previos, para explicar todo esto, dice lo siguiente. Fíjense en los pajaritos del cielo. Fíjense si ellos trabajan, si siembran, si ciegan, si depositan en el granero, si trabajan por el plusvalor que trabajamos nosotros. Nosotros sí trabajamos, no para cosechar, pero sí trabajamos por la plusvalía, para acumular riquezas. No hacen todo eso estos pajaritos, pero fíjate que come. Dios los alimenta. Ustedes y después le dice, fíjate en esta flor, en esta hierba. Mañana vas a ver que se muere, está muerta, está marchita. Sin embargo, Dios cuida esta flor, cuida esta hierba. ¿Vos crees que sos más importante o menos importante que el pajarito y la flor y la hierba? Y luego le dice, hombre de poca fe. ¿Qué está diciendo? Vos en realidad no te crees que Dios se va a ocupar de vos. Vos en realidad tampoco crees que seas más importante que el pajarito, que esta flor. Porque si lo creyeras, confiarías en Dios. Hombre de poca fe. Poca fe, esta expresión, es un adjetivo en griego, aparece solo 6 veces en la Biblia. Y las 6 veces las dice Jesús recriminando nuestra incredulidad. Lo que nos está diciendo Jesús en este momento es que nosotros no creemos que Dios vaya a proveernos. Nosotros no creemos que no sea necesario de acumular en esta tierra. Nosotros no creemos que sea importante acumular para el reino de los cielos. Nosotros, por esa razón, buscamos por qué comer, qué beber, qué vestir. Y buscamos, esta palabra buscamos, no es, no encuentro el sobre de Hongkong, busco. No es buscar, sino es buscar, lo leo literalmente tal como yo lo anoté, desear con ansia, con congoja o fatiga que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta. Lo leo así, tal como hice copy and paste del diccionario, ¿sí?, de griego, ¿sí? Quiere decir esto. O sea, estamos buscando con angustia, con cansancio, a tal punto que afecta el cuerpo. Y esto es lo que hacemos, porque fíjense cómo nos estresamos por el trabajo. Trabajamos hasta enfermarnos, hasta estar tan cansados que llegamos a casa y hacemos así y dormimos. Y aún así, en el sueño también estamos angustiados por todas las preocupaciones y las cosas que deseamos el día de mañana. Y seguimos buscando porque en realidad no confiamos en Dios. No hay paz en nosotros porque no confiamos en Dios. Y obviamente en este estado no podemos agradecer a Dios. ¿Cómo podríamos agradecer a Dios en esta situación? No agradecemos a Dios porque creemos que Dios se ocupa de lo espiritual nada más. Creemos que Dios es Dios para después de mi muerte. Por eso la gente busca a Dios en el momento de estar a punto de morir. Una persona que no buscó a Dios durante toda la vida, porque consideran que Dios es para después de la muerte, que es cuestión espiritual lo que le preocupa a Él nada más. Sin embargo, cuando Él dice, Él sabe lo que ustedes necesitan, saber se refiere a percibir materialmente también, no solo espiritualmente. Entonces, cuando Dios dice que sabe, quiere decir que Él sabe cuáles son mis necesidades espirituales y materiales. Nosotros no podemos agradecer si no confiamos en Dios, en que Él nos provee, Él sabe lo que nosotros necesitamos. No podemos confiar, no podemos agradecer si nosotros no nos creemos más importantes que la hierba o el pájaro para Dios. No podemos agradecer cuando nosotros creemos que nuestra vida en este mundo
Yo lo digo, 80, bueno, 100 años es más importante que la eternidad en el reino de los cielos. Realmente creemos que es más importante. Podemos decir, no, la eternidad es más importante. Sí, pero si sigo afanándome, buscando únicamente qué comer, qué beber y qué vestir, en realidad mi vida lo que muestra es que a mí me importa esto nada más. No la eternidad. No podemos agradecer si nos importamos más nosotros, me importo más yo que Dios, que Jesús. Si yo confío más en mí que en Dios. Pero fíjense, ¿cómo somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Quitémonos nuestras vestimentas, los adornos, lo que está por fuera, lo que nos oculta lo que somos realmente. La semana pasada dijimos que la anterior, hay que reflejarse frente a Dios para verse exactamente, ¿no? A la palabra de Dios. Si nos vemos exactamente, si quitamos todo lo que nos cubre, ¿qué somos? No somos más que pecadores, personas débiles, personas que ocultan heridas, personas frágiles, personas imperfectas. Estos somos nosotros. Podemos engañar. Yo le contaba en el primer culto sobre la comida con curry, ¿no? Desde India hasta Malasia, todos los países consumen curry porque son países muy cálidos, son de mucho calor. Y el curry está hecho a base de un montón de especias, ¿no? No el carekaru que usamos nosotros, el curry de verdad, ¿no? Que tiene todo tipo de especias molidas, ¿no? Sirven para conservar alimento, pero también para ocultar el sabor de la materia prima que está un poco pasada, todavía no está podrida, pero está un poco pasada, que uno puede consumir, te puede caer mal o te puede caer bien, pero sirve para eso, porque tiene tanto gusto, es tan fuerte el sabor y el olor que le quita el estado original de la carne, por ejemplo, del pollo, de la carne, del pescado. Si nos quitamos todo el curry que tenemos encima, somos eso. Somos pescado, pollo, carne, un poco pasadito, ¿no? Estos somos nosotros. Y lo que nos cubre es la gracia de Dios. Lo que nos cubre es la salvación de Dios, es la justicia de Dios. Y esta es la razón de agradecimiento. Si nosotros buscamos agradecer como si estuviéramos negociando con Dios, yo te di 100, me tenés que devolver un 50%, un 150%, un 25%. No podemos agradecer a Dios. Agradecemos a Dios cuando nosotros somos capaces de confiar en Dios y recibir de este modo lo que Dios nos da y reconocer que Él nos dio ya de antemano mucho más, que es la salvación, la vida eterna, el título de pueblo de Dios, de hijos de Dios, de elegidos especiales de Dios. Es sobre este hecho, esta verdad, que nosotros agradecemos. Y es sobre esta verdad que agradecemos en este día. Amén. Señor, alabamos diciendo, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, y decimos que te agradecemos porque sos fortaleza nuestra en momentos de debilidad y sos nuestra abundancia cuando somos pobres. Sin embargo, Señor, nos olvidamos siempre de agradecerte porque vos viniste a este mundo, tomaste forma nuestra,
para morir por cada uno de nosotros. Señor, nos olvidamos de tu sacrificio, de tu gracia, de tu salvación, de la vida eterna. Señor, de tu elección, Señor, de tu amor perfecto. Señor, nos olvidamos de agradecer por esto. Señor, sin embargo, en este momento te agradecemos, abrimos nuestros labios para agradecerte. Señor, aunque nuestras arcas estén vacías, nuestros cuerpos estén enfermos, Señor, nuestras relaciones se encuentran en problema. Señor, a pesar de eso, agradecemos, porque cuando agradecemos, cuando confiamos, Señor, vos nos das por añadidura todo lo que necesitamos nosotros de manera abundante y plena. Confiamos en tu promesa, en tu palabra. No vamos a buscar afanarnos por nosotros mismos, sino que vamos a confiar en vos y buscar según tu voluntad. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.